La filosofía de Bitcoin, parte 3. Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin, capítulo 11. Sobre el estado. El estado no es un concepto general aplicable a todos los pueblos y tiempos. Antes bien, se trata de un concepto histórico concreto vinculado a una época determinada, la segunda mitad del siglo XVI, en el que se sitúan sus primeros comienzos, ciertamente decisivos, y solo llega a consumarse 1 o 2 siglos más tarde. De las guerras civiles de religión surge en Francia la idea de la decisión política soberana que neutraliza todos los antagonismos teológico-eclesiales. En esta situación, los conceptos de Estado y soberanía hallaron en Francia su primera y decisiva plasmación jurídica. Con ello, la forma organizativa del Estado soberano pasa a formar parte de la conciencia de los pueblos de Europa, convirtiendo al Estado, según la visión que de él tienen los siglos siguientes, en la única forma normal en que se manifiesta por antonomasia la unidad política. Carl Schmitt, Against Bitcoin. Como comentaba en el prefacio, el propósito de este libro es provocar la crisis de dos creencias. De la primera, que una moneda que sea dinero debe tener el respaldo de una autoridad política. Creo haber logrado exponer de forma razonada los motivos por los que esta afirmación no solo no es necesaria, sino por qué Bitcoin es esa astuta introducción de la que hablaba Hayek y las razones por las que es el mejor candidato para ello. El objeto de estos capítulos será provocar un terremoto en la segunda creencia, que Estado es un concepto que se puede aplicar a cualquier sociedad política y no cabe pensar en formas políticas postestatales. Seguramente Carl Schmitt sea el mayor pensador político del siglo XX. En su teoría de la Constitución trata específicamente esta cuestión, junto a un artículo en el que lo desarrolla. El Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica. El equívoco de denominar Estado a toda forma política tiene su origen en el desarrollo de la ciencia política en el siglo XIX en Alemania. Al comenzar por el estudio de la polis griega como paradigma de lo político, lo tradujeron por ciudad-estado Stadtstaat, que en alemán son casi homófonas, por lo que se aplicó la categoría del mal llamado Estado moderno, pues no hay más Estado que el moderno a la polis griega, lo que terminó por extenderlo a todas las realidades políticas. La difusión del pensamiento de Hegel y de Marx terminó por extender este error a otros grandes pensadores que vinieron después. Y no solo eso, también se plasmó en las traducciones de pensadores anteriores, llegando a poner el término Estado en boca de Spinoza, que empleaba imperium, e incluso de Aristóteles, que utilizaba el término koinonia, comunidad política. De esta forma, al haber un vacío, un hueco, para una palabra que designe lo político la unidad de cada realidad política, el término Estado llenó ese espacio. De ahí que para nuestro tiempo toda forma política posible sea estatal y el debate gire, principalmente, en torno a si es necesario incrementar o reducir su tamaño, pero no se planteen nuevas formas políticas. Esto ha derivado en considerar que el Estado es eterno, o bien por equipararlo a la coacción institucionalizada, o bien por considerar que antes de él hay tribus, pero que antes del Estado no hay política y, por consiguiente, que no hay nada que le pueda suceder. Como bien recuerda la cita de Schmitt, el Estado no es más que una forma política de una época concreta y por ello es transitorio una idea histórica. Lo que rige siempre es el gobierno, no el Estado, pues como señaló Robert Michels, siempre gobierna una minoría. Por ese motivo, la historia de la filosofía política trata sobre el buen gobierno y no sobre la buena forma histórico-política, que a lo largo del tiempo han sido diversas. La polis, la urbs romana, la civitas o res publica cristiana, la basilea bizantina o el mismo Estado. Esta realidad se puede apreciar a través de la distinción entre autoridad y potestad autoritas y potesta. La autoridad es el saber socialmente reconocido, aquello a lo que se le atribuyen determinadas funciones por su conocimiento sobre un tema. La potestad es el poder encargado de mantener el orden concreto de una comunidad política. Por ejemplo, en Roma, el derecho clásico era cosa de la autoridad, en este caso de jurisprudentes, de los que se especializaban en determinar qué era lo justo en un caso concreto, y no había ninguna norma jurídica emanada del poder político que determinase que tenían que juzgar como justo. Por este motivo había una separación tajante entre ambos poderes. A través de la idea de soberanía, Bodino fusiona ambos conceptos en uno, de tal forma que el soberano será a la vez autoridad y potestad. Pensemos en la imagen del Leviatán de Hobbes sosteniendo la espada y el báculo, símbolos de la potestad y la autoridad tradicionales. Como realidad histórica, el Estado tiene su origen en el proceso de ruptura de la Iglesia Católica a raíz del protestantismo, junto a las consecuencias territoriales del descubrimiento de América por el Imperio Español. Al completar el globo terráqueo, las limes antiguamente no había fronteras delimitadas,
sino espacios grises dejan paso a las fronteras cerradas, y el universalismo del proyecto del Imperio Español Católico entra en decadencia para dejar paso a los particularismos, tanto religiosos como políticos, concretándose tras la Paz de Westfalia de 1648. Fue en el Tratado de esa paz que se estableció el principio de la integridad territorial, y sobre él se erigiría un poder cuya característica sería la soberanía. Estas monarquías, que se tornaron absolutas, darían lugar a un aparato de poder que se independizaría de ellas, el Estado, que se adueñó de la soberanía, atributo que solo corresponde a Dios, permitiendo al que obtenga el gobierno ser el usufructuario de ella. No es casualidad que surja de las guerras de religión, se desarrolla el Estado al hacerse absoluto el príncipe. Las formaciones políticas así surgidas eran monarquías absolutas. Consiste lo absoluto en que el príncipe es legibus solutus, es decir, está autorizado y en condiciones de despreciar, por razones políticas, sobre las que solo él decide, las pretensiones legítimas de los estamentos y los privilegios y convenios existentes. Es soberano, su poder indivisible. Bodino definió la soberanía en los 6 libros de la República de la siguiente manera. Así, como el sumo pontífice el Papa no se liga jamás las manos, como dicen los canonistas, tampoco el soberano puede ligarse las suyas, aunque quiera. Y por esto al cabo de los edictos y ordenanzas legislación vemos estas palabras, porque tal es nuestra voluntad. Para dar a entender que las leyes de los soberanos, si bien sean fundadas en buenas y virtuosas razones, dependen de su pura y libre voluntad. El poder político siempre había tenido connotaciones religiosas, pero Bodino le atribuye al monarca directamente una cualidad divina, sagrada. Este concepto produce la escisión radical de la monarquía, que ahora detenta la soberanía de su comunidad política, dado que antes el poder no determinaba el derecho, sino que en alguna medida se sometía a él y quedaba al margen. Debido a que la autoridad, saber socialmente reconocido, eran la Iglesia Católica y sus juristas, y la potestad eran los monarcas, había una distinción clara entre autoridad y potestad. 4. Al abandonar a la Iglesia Universal para formar sus proyectos particulares, sus estados, la potestad absorbió también la autoridad, quedando por encima de la Iglesia y del derecho, y haciendo la ley. De esta manera, quedaba el monarca absoluto como un demiurgo respecto de la sociedad, en la cual se encarga de organizar y de crear el orden a su voluntad. Por su parte, Hobbes fue el gran teólogo del Estado, pues esta soberanía que Bodino atribuye al monarca haciéndolo absoluto, Hobbes la traslada al aparato de poder del gobierno el Estado, creando el Leviatán, esse Deus mortalis. Por lo tanto, si algo es inherente al Estado, es la soberanía, cuyo principal valor en tanto que autoridad es la seguridad. Sin Estado no hay libertad, la libertad es fruto de la seguridad que yo proporciono podría ser su leitmotiv. Caracteriza el estado de naturaleza como un estado de guerra constante, en el que cada uno puede ser violentado por cualquier otro. Parece que todo hombre tuviese que vivir con miedo a su vecino, aunque es probable que estas ideas tengan más que ver con la propia personalidad de Hobbes, que en su autobiografía reconoce que mi moter gave virtù tewins, mi self anfear. Cuando Bodino desarrolló el concepto de soberanía, incluyó como uno de sus componentes fundamentales el derecho de acuñar moneda. Los gobiernos se dieron cuenta de que este derecho monopolizado era muy lucrativo y otorgaba un gran poder. Un ataque a esta función sería un ataque directo a la soberanía y, por lo tanto, al Estado. Tengamos presente de nuevo aquello que comentaba al hablar de la filosofía del dinero, que éste tenía un carácter desacralizador. Con ello, el carácter originario o absoluto del poder estatal deja de ser un juicio de quien estudia la esencia del Estado para convertirse en el dogma de un creyente. La vivencia que éste tiene del mundo, la existencia del hombre pierde realidad y es el Estado quien se la apropia, convirtiéndose así en lo verdaderamente real, para luego trasvasar una parte de esa realidad al individuo y, recreándolo, volver a darle vida, ahora como parte de una realidad suprapersonal. Con ello, desembocamos en el centro mismo de una vivencia religiosa, una creencia muy arraigada, y nuestras palabras constituyen la descripción de un proceso místico. Si el dinero tenía un carácter secularizador y es inherente a toda nueva tecnología un carácter destructivo, y su destrucción es proporcional a la innovación que representa. Creo que con estas consideraciones ya se puede atisbar una parte del origen de la crisis a la que se enfrentan los estados. Si su esencia, la soberanía, pierde uno de sus puntos de apoyo por una innovación tecnológica que hace absoluto el derecho de propiedad, y que al ser dineraria desacraliza, no tardará mucho en perder su aura religiosa, y llegado el caso de revelarse como idea histórica incapaz de cumplir su función, derrumbarse. El propio teólogo del Estado ya incluyó esta posibilidad como una de las causas de disolución del Leviatán. Una quinta doctrina que tiende a la disolución de un Estado es que cada individuo particular tiene absoluta propiedad de sus bienes, hasta el punto de excluir el derecho del soberano. Todo hombre, efectivamente,
tiene una propiedad que excluye el derecho de todos los demás súbditos. Más si disfruta de esa propiedad, ello es gracias al derecho a poseer la misma cosa. Pero si también se excluye el derecho del soberano, entonces no puede éste desempeñar la función que le han asignado, a saber, defender a los súbditos de los enemigos extranjeros y de las injurias entre los mismos súbditos, con lo cual el Estado desaparece. La filosofía de Bitcoin, parte 3. Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin, capítulo 12. La crisis del Estado. El Estado es una forma política concreta, correspondiente a un tiempo histórico determinado, es decir, una posibilidad histórica, no una constante, y lógicamente sus posibilidades se agotarán con su época, la época de la estatalidad. Hoy se percibe bien que el Estado total, cuya figura ha dominado el siglo XX, es la apoteosis o cenit del Estado, que degenerado en estatismo no puede llegar más lejos. Dalmacio Negro on Bitcoin. En el mundo se respira un ambiente de incertidumbre, en el que la ansiedad se va generalizando, inconscientemente se va asimilando que las cosas no volverán a ser como antes. Hace unos años, si uno no se sentía cómodo en el ambiente de su país, se podía ir a otro, pero ahora la cuestión es, ¿a cuál? Si están todos igual. Se ha instalado en el imaginario colectivo que los jóvenes vivirán peor que sus padres, y no es de extrañar, pues la generación anterior ya ha crecido y apenas ha podido formarse un proyecto de vida. Hay dos generaciones que no conocen otra cosa que la crisis, primero la de 2008 y ahora la del COVID-19. Cuando se plantean la mera idea de un proyecto vital, no pueden evitar pensar que lo tienen realmente complicado, y no es algo que dependa de que se esfuercen más o menos, es una circunstancia histórica generalizada. Al desánimo le sigue la renuncia a las aspiraciones, a conformarse con una vida estándar, con suerte. Uno de los grandes cambios que no hemos asimilado y al que no hemos prestado la atención que deberíamos es el incremento de la esperanza de vida. Evidentemente, es uno de los mayores avances que hemos logrado, y tampoco tengo dudas de que durante este siglo continuará aumentando, al menos para una parte significativa de la población. Sin embargo, nuestras sociedades no estaban pensadas para vivir este gran cambio en tan poco tiempo, y la lentitud para introducir cambios por parte de los estados, además de los pocos incentivos que tienen para llevarlos a cabo, ha agravado aún más la situación. No me refiero solo a los sistemas del estado de bienestar, que no preveían pagar pensiones durante periodos tan largos, me refiero en concreto a la crisis de la institución de la herencia. Pues la herencia permitía el inicio de los proyectos vitales de los hijos en su juventud. El incremento tan significativo de la esperanza de vida resulta en que este capital que permite el inicio de dichos proyectos no se ha trasladado. Ahora se hereda, en la mayoría de los casos, en el ocaso de la vida, cuando empieza la tercera edad. Esto concentra en aquellos que tienen más de 65 años la mayor parte del poder adquisitivo de las sociedades, pues no solo cuentan con las pensiones, también reciben las herencias, y además son propietarios de los inmuebles que alquilan por precios astronómicos a los jóvenes. De ahí que la precariedad en los que no pueden empezar sus proyectos vitales y dependen de sus ascendientes, sea la norma y no la excepción. Y eso sin contar con que esas generaciones se han endeudado en su nombre para las próximas décadas. Que los jóvenes no tengan perspectivas de futuro es un peligro para nuestras sociedades y no es la primera vez que pasa. Entonces acontece la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado. Es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja a los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o simplemente algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo sin esfuerzo, lucha, duda ni riesgo sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice, el Estado soy yo, lo cual es un perfecto error. El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado, ninguna nueva simiente podrá fructificar ninguna. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará ético, esquelético, muerto con esa muerte rumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. Esta empieza a ser esclavizada, a no poder vivir más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. ¿Qué acontece? La burocratización de la vida produce su mengua absoluta en todos los órdenes. La riqueza disminuye y las mujeres paren poco. Ahora sí tenemos un espacio en el que podemos escapar del Estado, poder custodiar nuestros ingresos para poder hacer planes de futuro y evitar que nos chupe el tuétano. Y no es poco en nuestras sociedades extremadamente polarizadas tener un refugio de esas características.
Asimismo, nos encontramos con una clara divergencia entre los intereses de mucha gente adinerada y los estados. Históricamente, las grandes fortunas se han hecho de la mano de la política. En nuestro tiempo no es distinto. Pero con fenómenos como la globalización y la descentralización de las nuevas tecnologías, han aparecido muchos millonarios que han hecho su fortuna al margen de la política. Si sobreviene una crisis económica y política, ¿qué fortuna estará a salvo de la voracidad recaudatoria del Estado? En alguna medida, la situación ante la que nos encontramos es nueva, pues ahora sí van a poder evitarlo, lo cual seguramente conduzca a la llamada secesión de los ricos, que tenderán a buscar tanto regiones seguras en que instalarse como formas de salvar su patrimonio, y sin duda lo harán frente a un Estado herido, veremos si de muerte. Si esto sucede, y nada me hace pensar lo contrario, habrá que buscar nuevas formas políticas, dado que esto supone el fin de la posibilidad de la redistribución por parte del Estado, cualidad que se ha arrogado como motivo justificador de su existencia, el ser proveedor de la realidad social. Y es en especial importante abrir el campo de la imaginación política, pues el fin del Estado no es el fin de la política. La avaricia y la ampliación de competencias de los estados pueden romper el saco, y en caso de no poder cumplir con las expectativas que ha generado, puede llevar a una parte significativa de la población, en particular entre los jóvenes, a una crisis en la creencia del poder político y a caer en la anarquía. Este pensamiento está alimentado por la percepción negativa del poder del liberalismo, que conduce al individualismo, lo cual me parece un error, porque el hombre es un animal político, como dijo Aristóteles, y no conviene ir contra la naturaleza de las cosas. Si el Estado cae, habrá que construir nuevas formas políticas, no abandonarse a la anarquía, pues el gobierno sí es eterno, y los hombres requieren ser guiados hacia la virtud. Volviendo la vista a Bitcoin y sus posibles consecuencias, podría dar a entender que su utilidad solo es individual, de ser capaz de mantenerse al margen del Estado y tener un espacio de libertad, y en efecto, esta es su primera utilidad. Pero esta utilidad se hace de inmediato colectiva, cuando el poder político, que se ha extralimitado en sus funciones, tiene que corregir su dirección, recuperando sus principios. De ahí que algo nuevo que restrinja sus posibilidades no tiene por qué ser negativo, dado que su tendencia actual amenaza con acabar con muchas sociedades históricas. Volver al gobierno de los hombres y abandonar el mecanismo del Estado puede ser su mayor utilidad, pues solo podrá hacer aquello que los ciudadanos le permitan. La importancia del éxito de Bitcoin puede tener una función también positiva respecto de la política. Y es que lejos de ser una barrera al llamado globalismo, los estados son la puerta de entrada de este. Si el globalismo pone en riesgo las patrias históricas, no es por la oposición de los estados, sino por su expresa colaboración. Por eso, entre el globalismo y el patriotismo, Bitcoin abre otra vía para explorar otras formas políticas. A pesar de aspirar a ser una moneda global, no va con el primero, pues no depende de terceros. Y por afectar en gran medida a los estados, tampoco va contra el segundo porque obligará a los gobiernos a encauzarse. En definitiva, la sensación de incertidumbre generalizada no está injustificada. Es justo en las épocas de crisis cuando aparecen los grandes hombres para tomar decisiones, y en nuestras manos está trabajar para construir y pensar en las nuevas formas políticas. La filosofía de Bitcoin, parte 3. Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin, capítulo 13. ¿Qué pueden hacer los estados contra Bitcoin? Bitcoin lo cambia todo para mejor, y siempre trabajaremos para mejorar Bitcoin. Ninguna persona o institución podrá cambiarlo o detenerlo. Nada. Jack Dorsey on Bitcoin. La filosofía de Bitcoin, parte 3. Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin, capítulo 14. Estados y Bitcoin. ¿Qué pueden hacer en contra de su comunidad y adopción? Al principio dicen que es teóricamente imposible. Luego, quizás sea posible, pero ciertamente no es práctico. Luego, pero solo los grupos marginales lo están usando. Más tarde lo estamos estudiando. Ahora es el futuro. Estamos aquí para proporcionar gobernanza y regulación. Timothy May on Bitcoin. El capítulo anterior puede parecer pretencioso, como los estados no van a poder hacer nada contra Bitcoin si Elon Musk dice algo en su contra y su precio se desploma. Ciertamente, ya hemos visto que la volatilidad en su precio es muy elevada por la asimetría de información, porque la inmensa mayoría no comprende su naturaleza dado que está en un proceso de descubrimiento, y los estados pueden hacer que su precio suba y baje sin dificultades. Cada pocos meses se difunde la noticia de que China lo ha prohibido, pero ¿cómo van a prohibir algo que no depende de terceros? Lo que suelen prohibir es su conversión a su moneda nacional en los exchanges, pero contra Bitcoin no pueden hacer nada, y así lleva más de una década. Pueden atacar a los bitcoiners, a los mineros, a los exchanges,
pero que cabe esperar que logren contra un bien digital global que depende del conocimiento y tiene un mercado 24 horas al día y 7 días a la semana. Sin duda, pueden poner palos en las ruedas en su adopción. La mala prensa, la distracción con sus monedas digitales CBDC, moneda digital de Banco Central, el utilizar el término criptomonedas, subir impuestos, etc., son medidas que por supuesto retrasarán su adopción. Pero si Bitcoin sigue ahí con el paso del tiempo mientras todo lo demás fracasa, ¿no será esto hacerle el mayor favor posible al haberlo señalado como enemigo? Otra cuestión para tener presente es qué sucedería si de forma significativa lo adoptan las empresas de un país, iría el Estado contra los intereses de sus propias compañías. ¿Qué pueden hacer a su favor? No pienses que puede hacer Bitcoin por ti. Piensa que puede hacer tu país por Bitcoin. John F. Kennedy on Bitcoin. La historia no es más que la lucha descarnada entre las diferentes potencias políticas por imponerse. Si aparece un activo cualitativamente superior a la inmensa mayoría y es muy escaso, el incentivo para adoptarlo debería ser muy alto. Al igual que con la pólvora, quienes lo adopten primero saldrán beneficiados. Las ventajas competitivas que puede ofrecer tanto para la financiación como para el incremento del poder adquisitivo son considerables. Y además, su éxito puede afectar en especial a algunos países. ¿Por qué no utilizarlo como un arma? A mi juicio, la estrategia más inteligente que pueden seguir los estados, sus empresas y ciudadanos es adoptarlo, pues les dará a los primeros que lo hagan mucho poder frente a los últimos que entren, les permitirá costear sus inmensas deudas y mantener sus políticas de gasto. Adoptarlo e incentivar su adopción por parte de empresas y ciudadanos, enseñándoles en qué consiste, les dará mucha ventaja sobre el resto. Además, ser un país Bitcoin friendly puede ser interesante, en especial si se quiere atraer capitales que estén buscando un lugar seguro en el que instalarse. Eso sin contar el trabajo que se creará en torno a él y las posibilidades que abre y que están por explorar, como, por ejemplo, teletrabajar y cobrar de una empresa en Bitcoin desde cualquier parte del mundo. Atraer capital humano y grandes patrimonios nunca ha parecido tan fácil. Los estados se encuentran enfrentados unos con otros, no constituyen un todo homogéneo y armónico, por eso considero inevitable que se den este tipo de escenarios, en los que se adopten diferentes políticas respecto a Bitcoin. Sin duda, aunque mueran con ellas, muchos se aferrarán a sus monedas. Creo que es una combinación de incompetencia y de aferramiento absoluto al poder. Con el tiempo esto sucederá con todas las monedas fiat en todo el mundo, pero sucederá etapa por etapa. Por supuesto, las monedas del segundo y tercer mundo serán las primeras en colapsar y el euro más establecido, luego el dólar. La fuga financiera desde allí hacia Bitcoin será un poco más gradual. Será más como una curva S y luego llegará a un punto en el que el dinero fluirá con rapidez hacia Bitcoin, porque, como he descrito, la gente se dará cuenta de que este dinero es más sólido que el otro. Hay gente detrás del otro dinero y estas personas pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, esto se rige por un algoritmo tan fuerte e irrompible y la comunidad de personas lo fortalece de tal manera que creo que la credibilidad, la fe y la confianza en Bitcoin en relación con las monedas fiat seguirá creciendo. Y como dije al principio, las monedas y la prima monetaria cognitiva que se coloca sobre ellas es, ante todo, una cuestión de confianza y credibilidad. Bitcoin y los estados. Con el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo, el porvenir lo vence porque se lo traga. Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, on Bitcoin. Bitcoin supone un torpedo a la línea de flotación del Estado. Los estados tienen tres formas de financiar sus gastos: mediante impuestos, mediante deuda pública y mediante inflación. Inflación como incremento de la masa monetaria. El aumento de los precios es una consecuencia de tal incremento. Bitcoin ataca a las tres líneas. Primero, impide la fiscalización de lo que se mantenga en Bitcoin, pues es inconfiscable, por lo que para los estados supone una serie de límites muy considerables y nuevos desafíos para los que no están preparados. Segundo, como hemos visto, es un activo que va a competir directamente con la deuda pública, por lo que los estados hiperendeudados se verán obligados a subir los tipos de interés para poder atraer inversión a su deuda pública frente a Bitcoin. Esto puede llevarlos a unas tensiones financieras que terminen por pinchar la burbuja de la deuda pública y a tener serias dificultades para costear sus gastos. Tercero, si quieren que no se produzca una adopción masiva y rápida de Bitcoin, lo mejor que pueden hacer es ofrecer una moneda que no se deprecie de forma constante, por lo que su mejor base pasa por mantener estable sus monedas. En el momento en que se deprecien o hagan expansiones monetarias desorbitadas, tendrán problemas más que considerables con la fuga hacia otras opciones, entre las que Bitcoin tiene todas las papeletas para convertirse en hegemónica. Además, verse obligados a hacer políticas de contención del gasto e incluso recortes puede suponer un coste político muy alto, y si tienen limitaciones a su política monetaria,
tendrán serias dificultades para mantener sus déficits y su elevado gasto. Por si fuera poco, si como reserva de valor cualitativamente superior, Bitcoin desplaza una parte significativa del valor depositado en el real estate, el oro y la deuda pública, afectará directamente a la solvencia de los estados y de la banca. No hay que olvidar que la moneda que en la actualidad emiten es un pasivo del Banco Central, que para mantener su valor se respalda en su activo con deuda pública, préstamos a la banca para hipotecas y préstamos a empresas, y oro. Si estos activos se deprecian con rapidez por aparecer un competidor superior a ellos en muchos aspectos, su solvencia lo hará a la par, depreciando a su vez las monedas que emiten y generando una inflación considerable. Efecto similar a lo que ocurriría ante una condonación de la deuda pública que mantienen los estados. Y sí, el dinero fiat es un pasivo del Banco Central. Esto se ve mucho más claro si recordamos que hasta hace no tanto era convertible en oro. Es decir, podías canjear los billetes por su equivalente en oro, de tal modo que el banco debía tener en su activo, al menos en la proporción establecida legalmente, tanto oro como en su pasivo billetes convertibles en aquel. Una vez que Nixon acabó con el patrón oro, el dinero siguió siendo un pasivo, pero si no era convertible, ¿cuál es la obligación que tienen? Pues mantener su poder adquisitivo, controlar su precio. Y como cualquier precio se regula por la oferta y la demanda, tienen en su activo principalmente deuda pública para poder ofertarla en el mercado en caso de que tengan que influir en su precio retirando del mercado dinero fiat. Pero, como comentaba, si la deuda pública tiene menos demanda por aparecer un activo más atractivo que compite con ella, no podrán absorber todo el dinero fiat del mercado que quieran, por lo que pueden llegar a tener dificultades para mantener el control sobre sus políticas monetarias. Y si su dinero pierde credibilidad por no poder controlarlo, también perderá demanda, produciendo una fuga hacia otros bienes. Tal vez sería recomendable que también ellos comenzasen a atesorar Bitcoin. Todo ello supone limitar de forma drástica su capacidad de distribución de la riqueza y de gasto público, por lo que las masas que han depositado su vida y su confianza en el Estado pueden temer una gran disminución en sus expectativas de vida. Si esto acontece, la crisis del Estado será total, pues al ser su esencia la soberanía, esto es, el poder que garantiza la seguridad y el saber la autoridad, que le da el aura para utilizar el poder, su descrédito provocaría su final. De ahí que, como comentaba al principio, Bitcoin sea la mayor arma contra el Estado. Las naciones se hunden más en un mar de deudas ilimitada. Las deudas públicas, que en un principio fueron una garantía de los gobiernos porque hacían que muchos estuviesen interesados en mantener la tranquilidad pública, puede que, si son excesivas, se conviertan en un medio de subversión. Si los gobiernos deciden pagar dichas deudas mediante el procedimiento de imponer grandes impuestos, perecen porque se hacen odiosos al pueblo. Mas si no las pagan, serán destruidos por la oposición de la más peligrosa de las facciones, el interés monetario de aquellos que han sido perjudicados sin llegar a ser destruidos. La filosofía de Bitcoin, parte 3. Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin, capítulo 15. Los bancos centrales y las crisis económicas, un callejón sin salida. Los bancos centrales y las crisis. El principal fallo del orden del mercado y la causa de las justificadas censuras que se le dirigen, sus crisis de depresión y desempleo, son la consecuencia de un antiquísimo monopolio del gobierno, el de emisión de moneda. Ayer sí, otra vez, la desnacionalización del dinero on Bitcoin. Los bancos centrales son parte consustancial del actual sistema financiero y de los estados, y su misión principal es llevar a cabo la política monetaria. Si se vuelven incapaces de controlar la política monetaria o entran en crisis, pueden arrastrar de forma directa a los estados, pues son sus principales financiadores indirectos. Una parte muy significativa de las crisis recurrentes del capitalismo tiene su origen en causas monetarias, en las políticas que llevan a cabo precisamente los bancos centrales. Lo más extendido entre ellos es llevar a cabo una política monetaria expansiva, es decir, incrementar de forma significativa la masa monetaria, que llega a la sociedad a través de los préstamos a las empresas y mediante la financiación de los estados y su gasto público. Es una forma de estimular la economía, de forma similar a como uno se toma un café para poder despertarse por las mañanas. Sin embargo, cuando uno no puede vivir sin café y cada vez necesita tomar más cantidad para sentir el mismo efecto estimulante, tiene un problema. Y esa situación es muy similar a la que se encuentran nuestras economías estimuladas por las políticas de quantitative easing, que el crédito artificialmente barato, que se concede a través de estas inyecciones de liquidez, lanza a los empresarios a iniciar proyectos empresariales que no llevarían a cabo bajo otras condiciones de financiación y a los estados a incrementar su gasto público. No obstante, esto tiene efectos sobre toda la estructura productiva,
produciendo una distorsión de los precios que lleva a los empresarios a no poder culminar de manera adecuada los proyectos que habían iniciado precisamente con ese dinero fácil que ofrece este tipo de política. Cuando el mercado descubre esto, se producen las llamadas crisis, que generan desempleo, desperdicio de recursos y esfuerzos de la sociedad, frustración en aquellos empresarios que no han podido culminar sus proyectos y un reajuste doloroso en las sociedades. Esto se debe a esa expansión artificial del crédito sin un correlativo aumento del ahorro previo, algo que causa una serie de efectos, que explicaré a continuación qué es lo que denominamos ciclos económicos. Su explicación, seguramente, sea la mayor contribución de la Escuela Austríaca de Economía. El primer efecto es un aumento importante del precio de los factores de producción que demandan los empresarios por las nuevas unidades monetarias que han recibido de los bancos en el proceso de expansión crediticia. Como no ha habido un crecimiento del ahorro, no se han liberado recursos, no han dejado de consumirse de las etapas más próximas al consumo, y la única manera de atraerlos a estos proyectos de inversión es pagar una prima adicional por ellos. Lo mismo pasa con el resto de los factores productivos. Igual, liberar recursos es una forma eufemística de decirlo, pero veámoslo con un ejemplo. Si para ahorrar un conjunto de ciudadanos deja de ir a los restaurantes a cenar, los trabajadores de los restaurantes se quedan desempleados, pero podrán ser contratados por los empresarios para esos proyectos a más largo plazo, que son precisamente aquellos que los ciudadanos comprarán con el dinero que están ahorrando. Si estos ciudadanos no ahorran, de forma que liberen recursos en el presente y puedan financiar dichos proyectos, sino que se crea dinero de la nada para financiarlos, los empresarios tendrán que pagar una prima adicional. Es decir, ofrecerle a ese trabajador algo más del sueldo que está cobrando en la actualidad para poder incorporarlo a su proyecto. Y al no haber ahorrado, los agentes económicos tampoco dispondrán de dinero en el futuro para comprar los bienes que se lanzan a producir, por lo que se crea un desequilibrio entre lo que los empresarios producen y lo que los ciudadanos demandarán en el futuro. El descubrimiento de ese desequilibrio es lo que desencadena las crisis. Entonces, el primer efecto observado es un crecimiento en el precio de la mano de obra, de los salarios, de las materias primas, de los bienes de capital y de los recursos naturales que demandan para sí los empresarios. Esta subida es un primer toque de atención, porque cuando hicieron sus proyectos, incluyeron en sus presupuestos unos precios determinados para los factores de producción que ahora se ven incrementados. Así que ya empiezan a ver que no obtendrán los beneficios que esperaban. El segundo efecto es el crecimiento en el precio de los bienes y servicios de consumo, porque el dinero se va extendiendo paulatinamente y por etapas por toda la sociedad. El dinero de la expansión monetaria, que se entrega primero a los estados y las empresas, va calando poco a poco en la sociedad. Como ahora los consumidores tienen más unidades monetarias, se dedican a consumir bienes y servicios de consumo inmediato, cuando todavía no se ha producido el efecto de incremento de la producción de bienes y servicios de consumo porque aún no han madurado los proyectos empresariales iniciados. El tercer efecto es la disparidad en los beneficios de las empresas que operan en la estructura productiva de la sociedad, porque al crecer los precios de los bienes de consumo a un ritmo más rápido, los beneficios de las empresas que operan en los sectores más próximos al consumo, en términos contables y relativos, son mejores que los beneficios de las empresas de bienes de capital que todavía no han podido culminar sus proyectos de inversión y además. El cuarto es el efecto sobre los tipos de interés. Cuando se crean unidades monetarias de la nada y se inyectan en el sistema prestándoselas a empresarios, se reducen las condiciones que se piden a cambio de los préstamos y el tipo de interés para que se animen a pedir más préstamo. Pero cuando esas unidades monetarias adicionales ya se han prestado y los precios de los bienes de consumo empiezan a crecer y comienza a haber inflación, los tipos de interés vuelven a su nivel anterior e incluso en términos nominales a un nivel más alto, porque prevén la pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y eso hace que hoy el valor de los bienes de capital se reduzca. El quinto es el efecto Ricardo. Si los precios de los bienes de consumo crecen a un ritmo rápido, más rápido que los salarios, significa que los salarios reales tienden a bajar. Eso indica a los empresarios que deben utilizar más mano de obra y menos bienes de capital, que eran justo los proyectos de inversión que habían realizado en la etapa de la burbuja. Por lo que los bienes de capital se quedan sin vender, y comienzan las quiebras y suspensiones de pagos, despidos y el aumento de la morosidad. Los empresarios engañados por el crédito fácil que han recibido de la banca han emprendido proyectos de inversión demasiado ambiciosos que no son sostenibles y solo son rentables en las circunstancias de la burbuja, en la que los tipos de interés eran tan bajos. Las crisis económicas sacan a la luz que esos proyectos de inversión producen bienes de capital que no tienen demanda.
despilfarrando así los recursos escasos de la sociedad y desviando las energías de trabajadores y empresarios a proyectos condenados a fracasar. Como consecuencia de estas políticas, las estructuras productivas afectadas tienden a acortarse y a centrarse en los sectores más próximos al consumo, dejando a un lado aquellos proyectos empresariales que requieren un mayor periodo para su maduración. A mi juicio, una de las grandes tareas de nuestro tiempo es acabar con este desperdicio de recursos naturales y esfuerzos, la generación de sufrimiento y frustración por los proyectos que, engañados por las políticas de los bancos centrales, emprenden los empresarios y que arrastran a la sociedad. Y Bitcoin se plantea como una alternativa. La pasada inestabilidad de la economía de mercado es consecuencia de no haber sometido al proceso de mercado el DI. Abolición del monopolio gubernamental de emisión de moneda acarrearía también la desaparición de los bancos centrales. El callejón sin salida. Todo lo que pueda romperse ha de ser roto, lo que aguante el golpe será bueno y lo que se pulverice bueno para la basura. Dmitry Ivanovich Pisarev on Bitcoin. Sin embargo, hay mecanismos por los que se puede retrasar la llegada de estas crisis a costa de hacer la bola de nieve aún más grande y la crisis posterior aún más grave, duradera y profunda. Es decir, prolongando las políticas expansivas, los llamados planes de estímulo. Para poder cubrir el primer efecto que hemos comentado antes, el incremento del precio de los factores de producción, estos planes tienen que crecer de forma progresivamente acelerada. En el momento en que esto no suceda así, se desencadenarán los efectos comentados, dando lugar al inicio de la crisis. Si los agentes económicos descubren este procedimiento y se anticipan no iniciando los proyectos con las unidades monetarias que les regalan, también se desencadenaría la crisis económica. Si las expectativas de inflación se asumen de forma generalizada, se producirá el incremento de los precios de los bienes de consumo y un aumento significativo de los tipos de interés de mercado. Hay tres posibles detonantes de estas crisis. En primer lugar, que se detenga o ralentice el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia, es decir, cerrar el grifo. Si los bancos y las autoridades perciben la posibilidad de una crisis y echan el freno para evitar que sea más grave, la precipitarán. En segundo lugar, si se mantiene la expansión crediticia, pero no al ritmo necesario para cubrir el incremento de los factores de producción, dado que dejará al descubierto la situación para los empresarios más perspicaces y arrastrarán al resto, precipitando también la crisis, en este caso con una alta inflación y desempleo, la stagflation o estanflación. Por último, si el sistema bancario mantiene el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia para cubrir el incremento de los precios de los factores de producción, habrá una huida generalizada hacia los valores reales, un incremento muy significativo de precios de los bienes y servicios y, en última instancia, la quiebra del sistema monetario en caso de llegar a la hiperinflación, dado que los agentes económicos buscarán otro dinero. Todo ello sin evitar la crisis económica, por supuesto. Si crees que hay signos de estos escenarios, no te culpo. Adicionalmente, la pandemia ha tenido dos efectos. Primero, dado que la demanda de dinero por parte de los agentes económicos y particulares para poder hacer frente a la incertidumbre se ha incrementado, ha acelerado la expansión crediticia, pero como es para escenarios posibles, no lo gastan, por lo que la inflación generalizada no se percibe, lo que acelera aún más la expansión crediticia porque la inflación no se nota. Segundo, como consecuencia de los confinamientos y las restricciones, ha producido una contracción significativa en la producción. Esto es, se ha reducido considerablemente la oferta de bienes y servicios. Un incremento importante del dinero con una caída de los bienes y servicios ofertados lleva de manera inevitable a un alza de los precios cuando la situación de incertidumbre se disipe y los ciudadanos pasen a gastar el dinero que atesoraban en los bienes y servicios disponibles. La conclusión no puede ser más clara. Los bancos centrales se han metido en un verdadero callejón sin salida. Si huyen hacia adelante e impulsan aún más su política de expansión monetaria y monetización de un déficit público que no deja de aumentar, corren el riesgo de generar una grave crisis de deuda pública e inflación. Pero si ante el miedo de pasar del escenario de japonización, previo a la pandemia a un escenario próximo a la venezuelización, con posterioridad a ella, detienen su política monetaria ultralaxa, entonces de inmediato se hará evidente la sobrevalorización de los mercados de deuda pública y se generará una importante crisis financiera y recesión económica, tan dolorosa como saludable a medio y largo plazo. Y es en este contexto en el que la única recomendación sensata que se puede dar a los inversores es que vendan todas sus posiciones en renta fija cuanto antes, pues no se sabe por cuánto tiempo más los bancos centrales seguirán manteniendo de forma artificial un precio de la misma tan desorbitado como jamás se ha visto en la historia de la humanidad.
Esta vez, en caso de que se llegue a una inflación significativa, sí habrá una forma de protegerse de ella. Recordemos que para Jack, una moneda que fuese independiente de los estados solo tendría que resolver el problema más simple: frenar la inflación.